Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Y es viernes 27 de marzo, último viernes del mes. Y bueno, pues arrancamos la sesión como siempre mirando nuestro termómetro particular. Antes de comentar los movimientos en índices, bueno, pues podemos observar cómo hay una fuerte compra en la libra esterlina, en el yen japonés y en el dólar australiano, fruto de los movimientos y decisiones fiscales principalmente de Australia, y luego hemos visto cómo las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea han sido, bueno, pues, abandonadas hasta que las negociaciones digan, según ellos, que se pueden mantener en condiciones actuales. Confirmadme, por favor, que me escucháis y veis la pantalla sin problemas. Gracias. Que quiero que no haya ningún problema de audio y vídeo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues continúo. Básicamente es eso, las fuertes subidas en la libra, el encarecimiento de la libra está haciendo que sea el índice que más esté cayendo durante la jornada de hoy en Europa. Básicamente ese efecto divisa está permitiendo a muchos inversores evitar tener un impacto negativo en la divisa para poder recuperar los euros de la manera más económicamente eficiente. Y bueno, visto lo cual, también estas compras en el yen japonés están marcando un poco el sentimiento del mercado. Aunque vemos que el franco suizo en esta ocasión no acompaña a la divisa nipona en estas compras. Sí es cierto que tenemos un contexto de extremos. Podemos ver por un lado cómo la corona noruega aquí abajo o arriba, en manera relativa frente al euro y al dólar, está cayendo con fuerza fruto de las caídas del precio del crudo. Eso está haciendo también que el dólar canadiense, aunque está más o menos estable, también de manera genérica está, bueno, pues sufriendo ventas ligeras, aunque en relativo al euro, franco suizo y dólar estadounidense realmente no son muchas caídas. Y bueno, pues a partir de ahí simplemente observar cómo las divisas emergentes principalmente están recuperando terreno frente al dólar, fruto de la venta del dólar estadounidense. Y bueno, pues eso está haciendo que algunos inversores, principalmente traders intradía y traders de Forex, pues aprovechen, como es habitual, las divisas emergentes para hacer negociación volátil con el contexto que tenemos hoy. Contexto que podemos ver en la parte izquierda. Hoy en el VIX, que lo veremos también en el gráfico, está remontando casi un 6%, recupera de nuevo los 50 puntos porcentuales de volatilidad. Y después de una sesión donde vimos ayer que Estados Unidos bueno, pues subió con el optimismo sobre el paquete de estímulos que está pendiente de ser firmado hoy. El S&P ayer ganaba un 6,24 y se apunta a más de un 20% en esta semana. El Dow Jones sumó un 6,38 y el Nasdaq un 5,6. Estos estados de ánimo que parecían positivos, bueno, pues se mantuvieron en la sesión asiática. Hemos visto en la sesión asiática como el Nikkei cerró con 3,88 en verde, el Kospi un 1,3 y el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite en torno al 1%. Por otro lado, este signo mixto venía respaldado por el índice australiano, que caía un 5,3. Lógicamente, a lo mismo que pasa con la libra esterlina y la caída en el FTSE británico, las subidas en la divisa australiana hacen que caiga esa responsabilidad en negativo sobre el índice australiano. Las novedades con respecto al coronavirus: hemos visto cómo los casos aumentaban por encima de las 500.000 personas a nivel global y el número de muertos ya ha sumado 24.000. El número de casos en Estados Unidos ya supera el número de casos en China o Italia, y acabará siendo, como hemos visto y como muchos de vosotros cuando habéis contactado con nosotros lo hemos comentado, Estados Unidos va a ser y será el epicentro a nivel mundial del coronavirus, tanto en número de infectados como en número de fallecidos, y en términos relativos también pues en número de, de recuperados. Por lo tanto, veremos cómo las medidas que está tomando Estados Unidos, que recordemos son medidas fiscales y económicas, no son medidas sanitarias, realmente no tendrán un efecto en la economía real, porque esas medidas son para que haya liquidez en el mercado, para poder hacer las compras de primera necesidad y que las compañías, el sector privado, intente salvar los papeles, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con las medidas de estímulo de Estados Unidos, porque aunque tendrán un sesgo positivo en el corto plazo, realmente esas inversiones o ese capital no va a fluir hacia donde hace falta ahora mismo, que es hacia medidas de prevención, medidas de control y sobre todo medidas sanitarias. Recordemos que en Estados Unidos no hay una seguridad social como la que conocemos aquí en España. El 99% del segmento médico y sanitario es privado,
y sabemos que allí una población de 300, 400 millones de personas, la mayoría de ellas no tiene acceso a una sanidad de calidad como la que tenemos nosotros, ¿vale? Así que prestar atención durante el fin de semana porque probablemente iremos conociendo nuevos datos de infectados y nuevos datos de fallecidos con una altísima probabilidad. ¿Vale? En relación a esto, pues Donald Trump y Xi Jinping han estado conversando por teléfono y aunque han dicho que cooperarán respecto a la pandemia del coronavirus, las únicas medidas que han tomado son respecto a la guerra comercial que tienen todavía el frente de la fase 2. Simplemente han hecho aplazamientos de la aplicación de los aranceles. Realmente es un tema casi, no iba a decir de caridad, pero de necesidad, porque China ya se está recuperando de lo que es el virus y ahora mismo vuelve a recuperar un poco el carácter industrial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Fabricar, material sanitario necesario. ¿Y a quién lo va a exportar principalmente? A Estados Unidos. ¿Le interesa a Estados Unidos encarecer ese material? No. Pues lógicamente ese aplazamiento, creo que son 90 días, les va a venir muy bien, pero veremos que esto realmente los picos fuertes los veremos casi llegado el verano. Por otro lado, bueno, pues básicamente hemos visto que Trump también ha comentado que algunas partes del país podrían reabrirse. Son comentarios de optimismos vacíos totalmente de contenido. Está claro que van a hacer un cierre total porque es lo que está haciendo el resto del mundo para contener la expansión del virus. Y a excepción de hacer un cinturón agrícola y algunas partes del Medio Oeste, principalmente para que la fabricación agrícola, ya sabemos que ahí hay una fuerte compra, fuerte, bueno, pues fabricación y sembrado de trigo, de maíz y de soja, y lógicamente eso tiene que seguir funcionando. Forma parte de un bueno, un impacto muy grande en el Producto Interior Bruto del país. Y ya, pues bueno, en Europa, ¿qué es lo que tenemos? Caídas generalizadas, como os comentaba, si la libra es de las divisas que más sube hoy a nivel global, el FTSE es el índice que más cae dentro del ámbito de la Unión Europea. El índice ruso también está cayendo fruto de las ventas que está habiendo en el precio del petróleo, que ahora veremos su cotización y ya nos tendríamos que ir a mitad de tabla al DAX, que pierde se apoya en esos 9.800 puntos aproximadamente, y el IBEX 35 aguanta esos 6.800 puntos, cayendo casi un 1,8, un 1,9%. Bien, vámonos directamente a las materias primas. Vamos a empezar por ahí. En el caso de la plata, aunque ha habido una recuperación por encima de los $14 por onza, se mantiene estable en esos 14, 14 y medio desde hace ya 3 días. En el caso del oro, esa volatilidad ahora mismo es un poquito más elevada y lo que estamos viendo es un dibujo de cuña formado por el suelo de los $1.600 por onza y la tendencia al alza del canal, la parte alta del canal de largo plazo alcista que viene dibujando desde principios del 2018, ¿vale? Y entonces esta cuña nos va a dar un amplio espectro de volatilidad dentro del oro que veremos hacia dónde nos dirige esto. En cualquier caso, las tomas de posesiones físicas de oro por los fondos cotizados vuelve a remontar después de controlar los niveles de precios que estaban oscilando entre los 1.500 y los 1.450 y bueno, pues básicamente estos recortes que vemos hoy están afectando al dólar australiano como lo hemos visto y al índice correspondiente. Y ya en otras materias primas de más relevancia, prestando atención al gráfico que comentamos durante estos días sobre la evolución del Brent, donde las estimaciones de la EIA sitúan en el escenario más negativo un precio del barril en $10, donde bueno, pues supone que hay una fuerte caída de la demanda similar a la caída que vimos durante el año 2007-2009. Ya hay dos caídas acumuladas de un 75%, la de la crisis y la de la guerra de precios 2014-2015, y el suelo en los 28 ahora mismo es el soporte fundamental del gráfico del petróleo. En un gráfico diario podemos ver que se apoya o busca apoyarse con muchísima fuerza en esos niveles, ¿vale? Donde los $28 por barril ahora mismo pues son la referencia y los 30, ¿vale? Vamos a sacar el gráfico semanal, vamos a ver, aquí, ¿vale? Porque quiero hacer esto. Vale. Vamos a hacer esto aquí más o menos para que lo podamos ver bien. Bien, en el gráfico diario, ¿de acuerdo?
podemos ver cómo la oscilación está en ese entorno de los $28 por barril, que es el suelo del soporte de la última gran caída, y los $30, que es la referencia a partir de la cual cualquier precio inferior a esos $30, la producción de petróleo a través de la extrusión de esquisto, que es un mineral a través del cual se extrae el petróleo, es un proceso costoso, muy contaminante, y que bueno, eso está haciendo que se necesite que el precio cotice por encima de los 30 para que sea rentable, es decir, para que empiece a generar beneficio. Un nivel de precio igual o inferior estaría en break-even, es decir, en equilibrio, es decir, lo que ingreso por la venta es lo mismo que me cuesta producir, o por debajo que genere pérdidas. Y ahora mismo, pues bueno, estamos en un punto crítico donde el 95% de los productores de petróleo a partir de esquisto están perdiendo dinero en la producción. Y en el caso del Texas, el movimiento es muy similar. En este caso, la caída acumulada fue de un 62%, ¿vale? Por lo tanto, vemos que hay una sensibilidad menor en el Texas con relación a la caída del Brent, ¿vale? Esa caída, a ver si podemos ver. Bueno, no lo podemos ver. A ver, no me deja. Vale. La caída en el año 2007-2009 fue muy similar y en el caso del Texas las referencias son los $25 y está cotizando en 22,80. ¿Vale? Bien, nos vamos a la renta fija. Lógicamente hoy un sentimiento negativo en el mercado con una volatilidad creciente un 5%, en torno a los 50 puntos porcentuales. Hoy podremos ver, lógicamente, también movimientos en la renta fija. Si nos vamos y nos deja cargar el gráfico, disculpad que va con un poquito de retraso, hoy vemos un ligero repunte en la cotización del bono de 10 años americano que busca esos $138.000 por bono, lógicamente empeorando la rentabilidad real de su cotización. Y en el caso del Bund alemán de referencia en Europa, entre otras cosas, para el cálculo de las primas de riesgo, hoy veremos cómo esas primas de riesgo suben porque el crecimiento en el Bund alemán, pues bueno, está haciendo que esto perjudique a las cotizaciones del resto de los países. Busca cotizar en esos 172.000 euros por bono después de este suelo importantísimo entre los 168,5 y los 169, bueno, pues se remonta con un poquito más de fuerza. De hecho, este gráfico se asemeja mucho a estas fuertes caídas a lo que hemos visto durante las últimas sesiones en los mercados de renta fija con signo inverso. Y en el caso del VIX nos encontramos con una evolución muy peligrosa porque en otro gráfico, en otro plano temporal, en un gráfico de 4 horas, aquellos que, bueno, pues podéis prestar atención, ¿vale? Podréis ver que se está empezando a dibujar una cuña descendente que nos podría dar pie a una ruptura mucho más fuerte por la parte alta o de manera esperanzadora que rompa por la parte inferior y busque niveles, como decíamos en otras sesiones anteriores, más estables en torno, pues eso, a esos 30, entre los 30 y el 15% de volatilidad. Pero claro, el problema que tenemos en este gráfico de 4 horas es que el movimiento del RSI pues viene de haber tocado, no ha llegado a tocar ese suelo de los 30 puntos y podríamos esperar un incremento de la volatilidad. Pero claro, esto es según RSI que podría estar dándonos una falsa señal de venta, de compra, perdón. En cualquier caso, si nos vamos ahora a lo que es la renta variable, iremos básicamente, en primer lugar, a observar los índices americanos. A ver si podemos ver el plano del S&P. Bueno, podemos ver que durante la sesión de ayer hubo un fuerte impulso alcista a media sesión con el futuro negociándose ya con la apertura americana, pues hemos visto una estabilización, una acumulación aquí de posiciones que se ha mantenido prácticamente durante la madrugada, aunque hubo un ligero repunte justo antes del cierre y durante las primeras horas de la madrugada, y ahora se está negociando estable por encima de esos 2.565 puntos. En el caso del Nasdaq, exactamente igual. Hoy vemos recortes con una resistencia en estos 7.800 puntos aproximadamente, y en el caso del Dow Jones, pues un movimiento similar, aunque se queda a mitad de rango entre los mínimos que observamos en torno a los 21.200 que suponen los máximos del año 2017 y el suelo que tocó finalmente a finales del 2018, principios del 2019,
y los niveles mínimos del año 2018, que también es una segunda referencia técnica. Se queda a mitad de tabla. En principio hoy vemos recortes que podrían buscar de nuevo el soporte de los 21.200 y bueno, sentimiento negativo general en el mercado. En el caso del DAX alemán, pues vemos cómo se aleja, afortunadamente, de esos mínimos del año 2000 y 2007, que es la línea de color azul, ¿vale? Para que la tengáis de referencia. Se ha alejado durante esta semana. Bueno, pues vemos que el movimiento alcista del DAX alemán ha sido brutal y en un contexto de velas diarias podemos ver cómo, bueno, ese techo en los 10.000 puntos aproximadamente está suponiendo, perdón, un escollo para que no haya hecho pleno de subidas el DAX alemán en esta semana. En cualquier caso, el sentimiento del DAX es muy positivo, es decir, ha cerrado la semana, perdón, está con un objetivo de cerrar la semana al menos por encima de un 15%, algo que no está nada mal, y veremos cómo desemboca el cierre de la sesión de hoy y el cierre de la semana posterior, lógicamente. Hoy en el IBEX 35, por otro lado, hemos visto que después de la gran sesión de ayer ha abierto con un gap bajista respecto al cierre y bueno, pues vemos que esto es un objetivo que podría buscar batir. Si no consigue tener fuerza, podríamos esperar que esto siguiera bajando y buscara nuevos soportes en torno a los 6.750 o buscar de nuevo niveles de apertura de ayer similares a los que bueno, pues hemos visto durante sesiones anteriores. Bien, como siempre, prestar atención a las noticias, ¿vale? Seguro que estáis al tanto de todo lo que publicamos. Tenéis muchas noticias para estar al tanto, tanto de los datos del coronavirus como de los comentarios del mercado, que os recomiendo que os leáis este de ayer de comentario de mercados, valores de estar en casa, es decir, son valores que se están beneficiando de la situación actual que tenemos de restricción de la circulación y que nos obliga de manera directa o indirecta en función de cómo esté nuestro gobierno a quedarnos en casa. Entonces hay muchos valores que aquí están muy bien explicados que os podrían resultar interesantes. Mientras dure el tema de la cuarentena, lógicamente, son valores que en principio serían susceptibles de volver a caer cuando la cosa vuelva a la normalidad. Y luego en los vídeos tenéis el seminario del martes, perdón, de Miguel Momovela sobre China y tendréis uno hoy, a lo largo de hoy, del seminario que dio ayer don Daniel García respecto al petróleo. Me preguntáis, ¿es probable que afecte estas medidas y la alta volatilidad de coronavirus en Estados Unidos? Pues claro que sí. De hecho, mucha de esta volatilidad viene precisamente por las medidas adoptadas por la Reserva Federal y por el gobierno de Estados Unidos. Estas medidas, que en principio pudieran tener efecto ahora cuando hacen falta, los poderes que le están dando al presidente probablemente no tengan un buen uso en el futuro porque les están dando unas medidas fiscales tan potentes que cuando no haga falta utilizarlas, las utilizarán igualmente y serán medidas que luego serán muy difíciles de revertir. ¿Eso hace que bajen los índices tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa? Lógicamente, la medida principal que ha tomado la Reserva Federal es tirar por los suelos el valor del dinero, del dólar estadounidense, para intentar acaparar o atraer inversión externa o que haya liquidez principalmente en los domicilios para que la gente pueda hacer la compra, pueda cubrir sus gastos médicos, pero ese tipo de liquidez realmente luego es muy difícil que llegue a la economía real, porque esa liquidez llega a través de los bancos y lo primero que van a hacer los bancos son sanear sus cuentas y lo que quede lo repartirán a través de préstamos que incrementarán las deudas de sus clientes y por lo tanto del ciudadano. Entonces no es tan interesante en el largo plazo porque generará unas deudas de gente que habrá perdido su trabajo porque no puede ir a trabajar o empresas que hayan tenido que cerrar porque no hayan podido hacer su negocio. Entonces, mucho cuidado porque estas medidas que pueden ser un parche para hoy generar una herida y un desangrado en el largo plazo que realmente no son nada positivas. Preguntas. Por otro lado, se espera que el plan Marshall puede ser que haya acuerdo y cuándo. Bueno, pues partimos de la base de que la firma en el Congreso hoy de las medidas para luchar contra el coronavirus se van a firmar hoy en el Congreso y necesitarán la posterior firma del presidente Trump, que está deseoso de firmar esos documentos. Y volvemos a lo mismo, son medidas, son poderes que le van a dar al presidente de Estados Unidos que no le correspondían, que no los tenía previamente. Y son medidas que, bueno, pues
Lo que digo, en la economía real puede que echen una mano en el corto plazo durante estos próximos 30 o 60 o 90 días incluso, pero después la gente que ha adquirido nuevas deudas para poder tener dinero para hacer frente a los gastos médicos, la cesta de la compra, otras deudas que tengan, luego son gente que, como estamos viendo ahora aquí, que tengan ERES, que tengan ERTES, empresas, pymes pequeñas y medianas empresas que tengan que cerrar porque su negocio se basaba en el trato personal o en la distribución o en cualquier otro segmento que ahora mismo se ve afectado, pues lógicamente eso va a generar unas deudas difícil de afrontar en el futuro. Y por último, ¿qué niveles esperamos hoy para el DAX? Bueno, pues lo hemos visto. Niveles en principio en el corto plazo sabemos que viene de un techo en los 10.000 puntos y el sentimiento del mercado hoy es negativo. Por lo tanto, no te sabría decir si en la jornada de hoy podría bajar tanto hasta el último soporte roto, pero desde luego el sentimiento del mercado hoy es negativo, como podemos observar. Vale, me preguntáis, ¿dónde tengo que entrar para ver los vídeos de Pablo Gil? Lo decimos todos los días, pero no os preocupéis porque si hay que decirlo una vez más, se dice en la página web. En la página web tenéis en la cabecera, en el frontal, cómo aprovechar la extrema volatilidad del coronavirus. Tenéis que apuntaros, ¿vale? Es una serie de seminarios para que recibáis todos los enlaces en vuestro correo electrónico. Os apuntáis y si me carga la página, disculpad que va con un poco de retraso, lo podremos ver. Ahí está. Vamos a ver. ¿Nos carga? ¿No nos carga? Ahí está. Vale. Una vez que le deis a esa pestaña, a ver si me carga, disculpad. Una vez que le deis a esa pestaña os van a dar el detalle de todos los seminarios, que son a las 5:30 todos los días, y lo que tenéis que hacer es apuntaros nombre, apellidos, teléfono e email. Marcar las dos casillas para recibir los correos y luego ver el vídeo en directo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues por mi parte nada más. En el calendario macroeconómico hoy no hay muchas cosas. Tenemos los datos de IPC de Estados Unidos anuales, mensuales y relativos e intermensual, que son datos de mediana relevancia, pero teniendo en cuenta que son datos de febrero que no tienen el impacto del coronavirus, básicamente se esperan que sean según lo acordado, ¿vale? Y bueno, pues a la espera de que se firme en el Congreso el documento para el rescate o la ayuda económica de esos 2.000 millones para afrontar el coronavirus y la posterior ratificación de Donald Trump que adquirirá sus poderes, que os lo digo, en el corto plazo bien, en el largo plazo muy mal. Muy bien, desearos a todos una buena sesión, muchísima suerte con vuestras inversiones, buen fin de semana y nos vemos el lunes en nuevos seminarios. Hasta la próxima.